Siempre he asociado mi cumpleaños con esa época triste del año en la que el otoño acogedor se convierte en un invierno prematuro y decadente. Cuando las hojas de colores mueren y dejan solo un cascarón marrón y marchito. Aún así, la gente espera que uno celebre su cumpleaños. Se ve raro si no lo haces. Yo no lo hago. Hace poco mi prometida me preguntó por qué nunca celebro mi cumpleaños, y es difícil de explicar. Cuando pasas por algo traumático, cualquier cosa termina llevándote de regreso a ese momento, de una forma u otra. Y aunque me encantaría contárselo, creo que si lo hiciera sonaría como un loco. Pensé que sería mejor empezar contando mi historia de forma anónima, y desde ahí ver qué pasa. Todo empezó el año en que cumplí 13. Since Vengan sonaba en la radio a todas horas, y mis amigos y yo citábamos frases de How I Met Your Mother como si fueran evangelio. Era un buen momento para ser niño. Como mi cumpleaños caía a mitad de semana, la gran celebración se pospuso para el fin de semana. Aún así, no me podía quejar, comer pastel un martes no sonaba nada mal. Llegué a casa, celebramos un poco con mis papás y abrí algunos regalos. 2 juegos nuevos para mi PlayStation 2, tremendo regalo. Terminé la tarea, me puse a navegar en internet un rato antes de mi hora de dormir y de pronto alguien tocó la puerta. Era raro, casi nunca teníamos visitas, y menos a las 10 de la noche. Cuando bajé, mis papás ya habían abierto. Afuera estaba un hombre con saco elegante y portapapeles, acompañado de 2 guardias armados. Yo quedé justo en medio de la conversación. Así que necesitamos que firmen el consentimiento y empezamos, dijo el del portapapeles. ¿Alguna pregunta? Esto no puede ser legal, respondió mi mamá. ¿Con qué autoridad ustedes? Señora, esto es una emergencia. Tenemos autorización para llevarnos a quien sea necesario, pero le prometo que será mucho menos agradable que si colaboran aquí, en la comodidad de su hogar. Mientras discutían, los hombres armados entraron a la casa. Traían una especie de lista que iban marcando mientras hacían preguntas y revisaban todo. Alguien mencionó un teléfono satelital, que obviamente no teníamos. Yo corrí de vuelta a mi cuarto. Desde la ventana vi cómo bloqueaban las llantas de nuestro carro. Revisaban unos aparatos eléctricos raros, y en cuanto lo hicieron, noté que el internet de mi computadora se cortó. Mi celular se quedó sin señal, y aunque no revisé, estaba seguro de que habían desconectado también la línea fija. Nos estaban aislando. Era como si hubiéramos quedado en cuarentena. No tenía ni idea de quiénes eran esos tipos, no había insignias, ni parches, ni rangos. Solo hombres serios con rompevientos y pistolas a la vista. Al rato, uno de ellos entró a mi cuarto. Mis papás estaban desesperados, pero les dijeron que esperaran afuera. El tipo medía como 1.95 y tenía esa cara de alguien que podría matarte con los dientes si quisiera. Sin decir nada, empezó a revisar mis cosas. ¿Tienes walkie-talkies?, me preguntó. ¿Algún proyecto de radio, algo así? No, nada de eso, respondí, moviendo la cabeza. ¿Tengo un PlayStation 2? Eso puede conectarse en línea, ¿cierto? Ni tuve oportunidad de responder. Mi mamá lo interrumpió. No lo dejamos jugar en línea. No puede hacer eso. Como para asegurarse, el hombre desconectó el cable de corriente y lo guardó en una bolsa sellada, junto con llaves y varios objetos que ya habían recogido. No se estaban arriesgando. Y parecía que no iba a jugar mis nuevos juegos en un buen rato. Cuando terminaron la inspección improvisada, nos reunieron a todos en la sala. El tipo del portapapeles carraspeó y de inmediato el ambiente se volvió pesado. Incluso mi papá, que siempre era muy directo, se quedó callado. Eso era señal de que la cosa iba en serio. Durante 72 horas, este y los vecindarios cercanos estarán en cuarentena, explicó. Hubo un evento geológico que generó ciertos problemas inesperados. Seguro ya notaron algunas rarezas últimamente. ¿Cómo cuáles?, preguntó mi papá. La leche echándose a perder más rápido. Plantas tomando un color extraño. Plagas de ranas en las calles. Mis papás no respondieron, pero asintieron. Quizá ellos sí habían visto algo. El hombre dejó el portapapeles a un lado y siguió hablando con calma. Han estado expuestos a algo parecido a un químico. Reacciona de manera violenta con ciertas hormonas liberadas en la fase de sueño profundo REM. Para su seguridad, estamos imponiendo una prohibición temporal de sueño durante 72 horas. ¿Disculpe? Mi papá dio un paso al frente, pero uno de los guardias hizo lo mismo.
Los dos se detuvieron antes de que escalara. La exposición fue hace aproximadamente 9 horas. Les quedan unas 63 hasta la 1 de la tarde del viernes. Eso es imposible, no hay forma de que podamos. No es negociable. Esto es por su seguridad. Tenemos un centro de salud de emergencia, pero ahí se les inducirá químicamente al insomnio durante toda la exposición. Es doloroso y puede causar daños cerebrales permanentes. Nos entregaron una carpeta roja sin marcas, con 3 hojas, una explicando su derecho a imponernos esto, otra diciendo que ya habíamos firmado el consentimiento, y una tercera detallando el horario exacto en el que podríamos dormir. También había una lista con las pertenencias que nos devolverían al final. Dejaron una caja con 50 viales de vidrio, eran como inyecciones de refuerzo para aguantar 4 horas más despiertos. El tipo explicó que los menores no debíamos usar más de una cada 7 horas y que si mi mamá estuviera embarazada, no podría usarlas. Por suerte no lo estaba. Yo era hijo único. También nos dejaron unas barras de fibra con algún tipo de suplemento hormonal. No tenían marca, parecían improvisadas, pero aún estaban tibias, como si las hubieran hecho hace poco. El empaque era descuidado, casi chapucero. El tipo del portapapeles intentaba explicar todo lo mejor que podía, y yo veía que mis papás lo escuchaban con atención, pero yo apenas entendía la mitad. En vez de eso, me puse a observar a los guardias armados. Estaban agotados. Quizá ellos tampoco tenían permitido dormir. Uno tenía la boca entreabierta, casi babeando, y parpadeaba con un ojo a la vez. Juraría que se le cerraron los ojos por un segundo, lo que lo obligó a salir a caminar para despejarse. No sé si podamos con esto, se quejó mi mamá. Es demasiado pedir, apenas si estamos. Si en algún momento sienten que no pueden, tienen que llamar a este número. Es el único que funciona, dijo el hombre, señalando la última línea de la última hoja de la carpeta. Si alguien se duerme y no despierta en unos minutos, está en grave peligro. En ese caso, háganlo reaccionar como sea hasta que lleguemos a recogerlo. ¿Y entonces?, preguntó mi papá. Será llevado a nuestro centro en Mankato, donde se le inducirá químicamente al insomnio. ¿Y si alguien no lo logra?, dijo mi mamá, bajando la voz. Si todos nos quedamos dormidos. El hombre negó con la cabeza, golpeando suavemente el portapapeles con su pluma. Lo más probable es que mueran. Y puede que otros también. Mientras él y mis papás se metían a la cocina para discutir más detalles, el guardia de cara dura se me acercó con la bolsa sellada. Me devolvió el cable de corriente del PlayStation 2 y me dio una palmada en el hombro. Ya revisó el equipo de tecnología, dijo. ¿Todo bien? Y, feliz cumpleaños. Casi había olvidado que era mi cumpleaños. Agradecí el gesto, pero no pude sonreír. Tenía demasiadas preguntas en la cabeza y mucho miedo como para decir algo. Creo que hablaron otros 20 minutos antes de irse, dejándonos solos en la cocina. Mi mamá estaba fumando bajo el extractor. Solo la había visto fumar 2 veces en la vida, cuando perdió su empleo y cuando su papá se enfermó. Que lo hiciera dentro de la cocina era la señal más clara de que algo andaba muy mal. Mi papá estaba con los brazos cruzados, mirando fijamente la caja de inyecciones. Esto no es un juego, dijo por fin. Es muy serio. Vamos a tener que ayudarnos entre todos para aguantar. Mi mamá no dijo nada, pero las manos le temblaban. Había estado llorando. Le temblaba tanto el pulso que la ceniza del cigarro ni siquiera llegó al cenicero, cayó directo en la estufa. No podemos quedarnos solos, continuó mi papá. Tenemos que mantenernos ocupados. Puedes jugar lo que quieras, pero no te duermas. Me devolvieron el cable, dije. ¿Eso significa que puedo usar el Play? Está bien, tosió mi mamá. Sí, cariño, juega lo que quieras. Las primeras horas no entendía cuál era el problema. No había escuela en toda la semana, no había hora de dormir y tenía tiempo ilimitado frente a la consola. Sonaba perfecto. Me quedé jugando hasta la madrugada. Tenía Sly 2 y Ratchet y Clank, y la pasé genial. Comí unos snacks junto con una de esas barras de fibra. Sabían a ramas con pasas, pero me tranquilizaban la mente. No me daban sueño, al contrario, era como si me costara cerrar los ojos, los párpados me picaban. En la casa todas las luces se quedaron encendidas. Mis papás ponían música en el estéreo de la sala y se esforzaban por mantenerme entretenido. Yo estaba más que ocupado con los juegos, así que creo que lo hacían más por ellos que por mí.
A las 5 de la mañana, mi papá se puso la primera inyección. Lo escuché desde mi cuarto, estaba maldiciendo a todo pulmón. Por lo visto, esas cosas sabían como a arroz viejo mezclado con muerte. Media hora después, mi mamá se aplicó la suya, pero la mezcló con jugo de naranja. Al parecer, así era más tolerable. A las 7 de la mañana, incluso yo lo sentía. Nunca me había quedado despierto toda la noche jugando entre semana. Claro, había hecho trasnochadas con amigos, pero siempre era algo planeado. Y ahí estaba, luchando contra el sueño. Mis papás me revisaban a cada rato hasta que decidieron actuar. Desayunamos en familia, fingiendo como si ya hubiéramos dormido. Siempre estás de mal humor en las mañanas, dijo mi mamá. Solo imagina que es eso, otro amanecer de mal humor. Yo sabía perfectamente que me habían metido una de esas inyecciones en el cereal. Había 3 viales vacíos en la encimera y sabía que ninguno había repetido dosis todavía. Aún así, no me quedaba otra más que seguirles el juego. Ni siquiera habíamos llegado a la mitad de la cuarentena. Mientras terminábamos el desayuno, escuchamos un alboroto afuera. Yo estaba en el baño, cepillándome los dientes, mirando por la ventana del pasillo. Era nuestro vecino. Larry Peterson, el señor de 55 años que trabajaba en la tienda de pesca del centro comercial, salió arrastrándose por la puerta de su casa. Estaba vomitando algo negro y azulado en la acera. Nunca lo había visto hacer nada más físico que intentar encender su podadora, y ahora lo veía gateando como si la vida se le fuera en ello. Escuchaba a su esposa gritándole desde dentro. No entendía las palabras, pero los gritos eran desesperados. Larry se levantó de golpe y saltó a la parte trasera de su camioneta con una agilidad que nunca le había visto. No fue hasta que su esposa salió corriendo que pude entender lo que decía. Larry. Chillaba. Larry, despierta. Vi a Larry Peterson agarrar una llave inglesa, bajarse de la camioneta y sujetar a su esposa del cabello. De repente, una mano me cubrió los ojos, era mi papá, que me jaló lejos de la ventana. Aún así, escuché el grito convertirse en un gorgoteo, seguido de una carcajada fuerte. Una risa que había oído 1000 veces, la misma con la que Larry solía reírse cuando mi papá contaba chistes malos. Mi mente me mostró la escena sin verla, y era horrible. Mi papá me giró hacia él y me miró directo a los ojos. No era él. Había unas líneas en su cara que nunca había visto antes. Quédate conmigo y con tu mamá, me dijo mi papá. No mires afuera. La gente se está enfermando. ¿Y nosotros también estamos enfermos? Pregunté, soltando un bostezo. Me sacudió un poco para que lo mirara bien. Vamos a estar bien, aseguró. Es solo cuestión de tiempo. Pero no quiero que veas cómo se lastiman entre ellos. Larry no está bien. Tocaron la puerta de entrada. Mi papá se puso al frente mientras mi mamá se escondía en el cuarto. Yo me quedé arriba, mirando desde la barandilla. Los golpes eran violentos, furiosos, como si quisieran derribarla a patadas. Y entre esos golpes, la risa suave de Larry Peterson, justo al otro lado. No decía nada, solo golpeaba con la llave inglesa mientras reía como un demente. Rodeó la casa, sacudiendo las ventanas. No llegó muy lejos, porque enseguida escuchamos un coche acercarse. Luego un chasquido eléctrico, no como un disparo, algo distinto. Supongo que lo electrocutaron. Al poco rato escuché cómo arrastraban a Larry Peterson. Para cuando mi mamá subió otra vez, llevaba una sonrisa forzada y me pidió que le mostrara qué tan lejos había llegado en mis juegos nuevos. Estaba claro que solo intentaba distraerme, pero yo lo agradecí. En ese momento necesitaba con desesperación no pensar en lo que pasaba afuera. Aún así, me lo imaginaba, Larry con su camiseta blanca manchada de ese vómito negro y azul, sosteniendo la llave inglesa con una fuerza maníaca. El metal era tan grande como mi brazo, sólido, pesado. Nunca lo había visto como un arma, pero pensarlo así me helaba la sangre. ¿De verdad había matado a la señora Peterson? ¿Por qué? Las siguientes horas las pasé con mi mamá jugando videojuegos. También planeamos qué DVDs veríamos en qué orden. Ella quería que saliéramos a caminar, pero al final decidió que no podíamos dejar la casa. No dijo por qué, pero yo intuía que no quería que viera lo que fuera que había quedado frente a la casa de los Peterson. Sangre, tal vez. Y la verdad, me daba miedo averiguarlo. Mis papás trataban de mantener el ánimo, pero se les notaba. Mi papá casi no se movía, se quedaba apoyado en la puerta, mirando fijo, como en trance.
Mamá intentaba distraerse conmigo viendo películas y jugando, pero en realidad solo contaba los minutos hasta poder ponerse otra inyección. Yo no quería otra. La primera me había revuelto el estómago. Aguantamos hasta el mediodía. Papá ya estaba batallando, se lavaba la cabeza con agua fría y se obligaba a hacer tareas pendientes de la casa, pero había demasiadas distracciones. Sirenas a lo lejos, perros de patrulla que iban y venían, y en un momento alguien pasó rociando la fachada y las ventanas con una manguera de alta presión, segaramente limpiando los restos de Larry. A rato sonaba el teléfono. El único número que funcionaba. Llamaban para asegurarse de que seguíamos despiertos. A la hora de la cena, mamá empezó con problemas estomacales. Temblaba más y los olores fuertes le daban arcadas. Papá se frotaba los ojos y miraba el reloj cada 10 minutos para no dormirse. Habíamos decidido jugar juegos de mesa después de cenar, pero mamá estaba al borde del vómito. Al final recalentamos una lasaña que había sobrado de días antes. A mí no me importaba, la lasaña de mi mamá era increíble, pero se me quitó el hambre al verla apenas sosteniéndose. Babeaba, hacía un ruido raro, como si tragara agua a la fuerza. Parpadeaba cada vez más lento. Papá intentó que comiera una de las barras de fibra, pero ella corrió al baño y cerró la puerta con seguro. Pasamos un buen rato en pánico. Yo sentía el corazón latiéndome en la garganta mientras papá trataba de convencerla de que abriera, pero ella ya no respondía. Al final rompió la chapa con un martillo. Y fue demasiado tarde. Mamá se había quedado dormida. Apenas 1 o 2 minutos, pero bastó. Estaba sentada en el retrete, con la cabeza hacia atrás, y algo asomaba de su boca, dedos negros y azulados, saliendo apenas de entre sus labios. Su garganta se movía como si algo quisiera salir de allí. En cuanto papá la agarró, ella inclinó la cabeza hacia adelante y tosió. Él le lavó la cara en el lavabo mientras me gritaba que me fuera a otro cuarto. Me quedé quieto, preparado para correr o esconderme. Quizá ya era tarde. Tal vez ya estaba infectada como Larry. Escuchaba a mis papás discutiendo en la otra habitación, primero enojados, luego desesperados, luego tristes. Yo no sabía qué hacer. Cuando volvieron, me sentaron para decirme que íbamos a estar bien. Que ya casi íbamos a la mitad, que estábamos cerca de lograrlo. Lo decían con una calma y una dulzura que no me cuadraban. Yo no podía concentrarme. Tenía la mente en otro lado, solo podía pensar en el sonido raro que escuchaba de fondo. Algo afuera. Papá estaba a mitad de su explicación de por qué ya no íbamos a cerrar las puertas del baño cuando un instinto dentro de mí me obligó a reaccionar. Fue apenas un clic, muy suave, pero lo sentí como un trueno. Tal vez eran las inyecciones, pero estaba hipersensible a los pequeños detalles en lugar de enfocarme en lo importante. Cerré los ojos, y no pasó ni un segundo antes de que se escuchara un estruendo. Nos estaban disparando. Fueron solo un par de tiros, pero bastó para tirarnos al suelo. Una bala se incrustó en la puerta de entrada, otra hizo añicos la ventana de la cocina. Afuera se escuchaban voces fuertes, carcajadas histéricas. Estaban hablando, pero sin sentido, como si las palabras se les atoraran en la boca. Una de ellas sonaba como si hablara mientras masticaba comida. Mis papás se quedaron en silencio cuando sonaron otros 2 disparos, uno de ellos dio contra la lámpara de la cocina. Hubo un chispazo eléctrico y de inmediato quedamos a oscuras en gran parte de la casa. Escuché a alguien correr y reírse mientras se alejaba por la calle. A lo lejos, más disparos, quizá alguien respondiendo. No podemos quedarnos aquí, susurró mi mamá. Tenemos que llamarlos. ¿Quieres ir al lugar donde metieron a Larry? Contestó mi papá. ¿Pasar a un hospital lleno de esa gente? Nos están disparando. No podemos solo. Ella se cayó de golpe y me miró. Ambos se excusaron para hablar en privado y me mandaron arriba. Tenía prohibido acercarme a las ventanas y tampoco podía sentarme ni acostarme. Prometieron subir a revisarme en un rato. Pero claro, yo era demasiado curioso. Mientras seguía oyendo su discusión abajo, me asomé por una ventana en el segundo piso. Alcanzaba a ver bastante lejos. Un coche estaba detenido a la orilla de la carretera. Los faros seguían encendidos y había por lo menos 6 personas rodeándolo. 2 de ellas vestían igual que los guardias armados que vimos al principio. Me tomó un momento darme cuenta de que había un anciano dentro del auto. Lo había visto un par de veces en el vecindario, pero no sabía su nombre. Las personas que lo rodeaban golpeaban las ventanas con lo que tenían a mano, llaves de cruz, ladrillos, martillos, tubos.
No tardaron en romper el cristal. Metieron las manos y lo sacaron a la fuerza. No alcanzaba a oír sus gritos desde esa distancia, pero sí veía lo que le hacían, lo tiraron al suelo y le cubrieron la cara con las manos. Los ojos, la boca, los oídos. Le dejaron solo la nariz para respirar. Y luego se quedaron quietos. Tardé en entenderlo. Lo estaban obligando a dormir. Después de unos minutos lo soltaron. El anciano se incorporó despacio, apoyándose en el coche, y empezó a tener arcadas secas. Al poco rato, el mismo vómito azul y negro que había visto en Larry Peterson empezó a salirle de la boca, hasta que expulsó un coágulo enorme que apenas cabía entre sus labios. Un coágulo que se movía. Cuando logró enderezarse, miró al grupo extraño, y todos echaron a andar juntos calle abajo. Algunos trotando, otros corriendo. Uno iba gateando, pero parecía que mordía algo con los dientes. O tal vez algo le estaba saliendo de la boca. Algo largo. Mientras avanzaban, se oían más disparos. A lo lejos, en otra dirección, apareció otro grupo, no menos de una docena. Eran pandillas de enfermos privados del sueño, vagando por las calles. ¿Quién sabe qué les hacía esto a largo plazo? Cuando mis papás terminaron de hablar, me sentaron para decirme que nos quedaríamos dentro de la casa y lejos de las ventanas, por precaución. Todas las puertas y ventanas cerradas, cortinas corridas, nada de ruidos innecesarios. Había que pasar desapercibidos. Claro que acepté. ¿Qué otra opción tenía? Esa noche las cosas empeoraron. Papá casi se inyectó una doble dosis porque olvidó que ya había tomado la primera. Mamá lo detuvo a tiempo. Tampoco entraban llamadas, dejaron de monitorearnos. Mamá incluso intentó llamar, pero la línea estaba muerta. Afuera los disparos eran más frecuentes, aunque se escuchaban más lejos. Bocinas de autos, pero ya no sirenas. Después vinieron los incendios. Al menos 2, en el centro de la ciudad. Desde la casa veíamos las columnas de humo. Mamá estaba peor. No podía comer, a veces apenas podía mantenerse de pie. Hablaba sola aunque no hubiera nadie en la habitación, y tenía que apoyarse en las paredes para no caerse. No aguantaba las barras de fibra y caminaba con la cabeza colgando. Papá hacía lo posible por mantenerla activa, pero también estaba mal. Por más que se echara agua fría en la cara, no podía concentrarse. Yo tampoco estaba bien, pero no tanto como ellos. Seguía con apetito y me aplicaba las dosis, aunque los efectos secundarios eran brutales, me temblaban las manos, me dolía la cabeza como nunca, y sentía punzadas en el cuello como si me pasaran corriente. Me parecía ver cosas moverse en el rabillo del ojo. A veces me daba la impresión de que las ventanas eran pantallas. Al amanecer, surgió un nuevo problema, cortaron la luz y el agua. Había un lago pequeño a unas cuadras, y no quedó otra que ir a buscar agua. Teníamos algo guardado para beber, pero necesitábamos más para el baño. Mamá se ofreció, pero era imposible, apenas lograba hilar frases. No hubo discusión, papá tenía que hacerlo. Lo vimos salir desde una ventana del segundo piso. El sol acababa de salir, iluminando el paisaje marchito con sombras largas y una luz enfermiza. Mamá miraba fijamente hacia afuera, como si tratara de recordar que era tan importante. ¿No es tu cumpleaños pronto?», dijo en voz alta. «Fue el martes», respondí. ¿Pediste poder envejecer?», preguntó. Yo deseo eso. Que puedas llegar a envejecer». Me miró y soltó una carcajada histérica. Parpadeaba un ojo primero y luego el otro, desfasados. Tenía las cuencas hundidas, negras, y los ojos se le cruzaban solos. Quiero pensar que lo decía con amor, pero esa mirada me heló hasta los huesos. Era como si solo quedara lo más básico de ella. Mi mamá seguía ahí en algún rincón, pero la mayor parte se había ido. Una hora después vi a mi papá regresar. Mamá y yo suspiramos de alivio, pero se me cortó al ver que venía con las manos vacías. No traía agua. Y no venía solo. Tras él, venían unas 2 docenas de personas. Mamá apenas reaccionó. Solo miraba por la ventana y asentía para sí misma. Estuvo a punto de quedarse dormida de pie, con la boca abriéndose y cerrándose sola como un pez fuera del agua. Se me ocurrió que había algo moviéndose en su garganta. La sacudí y en un momento de lucidez volvió a mirar hacia afuera. Cuando empezaron a golpear la puerta de entrada, mamá me empujó dentro del closet. Corrió abajo, agarró las inyecciones que quedaban y me las tiró encima junto con su reloj y un par de barras de fibra.
Alguien va a venir por ti, dijo. Solo espera. Espera y no te duermas. Yo voy a pensar en algo. No me dio tiempo de protestar antes de que cerrara el closet de un portazo. Abajo escuché una llave entrando en la cerradura. Puede que mi papá hubiera olvidado cosas sobre quién era, pero no había olvidado cómo usar las llaves de la casa. Me quedé ahí sentado, en la oscuridad, escuchando. Me hice bolita, pero sin acomodarme demasiado. Oía cómo volcaban muebles. Voces desconocidas gritando groserías o incoherencias. Estalló una pelea y escuché a alguien lanzar algo. Otra persona subió corriendo y entró al baño, pateando la tina una y otra vez. Gritó una mujer, luego un hombre. Se oyó un disparo, seguido por ventanas rompiéndose. Escuché un grito ahogado, como si estuvieran sujetando a alguien, quizá igual que al anciano de la noche anterior. Debí quedarme ahí horas. En la oscuridad era difícil saber si tenía los ojos abiertos o no. No distinguía si lo que oía afuera era real o pura imaginación. Escuchaba voces y susurros que no tenían sentido. A veces imaginaba que estaban justo detrás de la puerta, pidiéndome los trucos de los juegos que había estado jugando. Lo único que me mantenía cuerdo era el reloj de mi mamá y apenas alcanzaba a verlo. El tiempo pasaba de forma rarísima. Podía quedarme en una idea por lo que parecía ser horas y solo habían pasado minutos. Luego me sorprendía mirando al vacío y desaparecían 2 horas. Repetía como mantra la hora de la siguiente inyección. Pero las cosas se ponían más extrañas. El reloj retrocedía. Imaginaba a alguien sentado frente a mí, un par de ojos blancos mirándome desde la oscuridad. Voces chiquitas me decían que me durmiera y me descubría cabeceando. Sentía algo moviéndose dentro de mí, como una mano intentando ponerse un guante. Al final me rendí y salí del closet. Apenas podía mantenerme en pie mientras arrastraba las inyecciones y las barras de fibra en una bolsa de plástico. No me importaba si había alguien abajo, necesitaba ver algo. Necesitaba luz o cualquier estímulo. La casa estaba destrozada. Todos los muebles rotos. Todas las lámparas hechas pedazos. Salpicaduras de sangre en las paredes y la puerta principal colgando de una sola bisagra. Todas las ventanas quebradas y los portarretratos lanzados por el cuarto como si fueran estrellas ninja. Pero lo más extraño era un olor acre que venía de la cocina. Al principio no entendí qué era. Parecía una persona, pero con el número de extremidades equivocado. Después de unos segundos de forzarme a enfocar, entendí que era un cadáver. Un chico joven con un cuchillo clavado en el pecho, abierto en el suelo de la cocina. La mandíbula desencajada y rota de un lado. De su garganta salía un brazo negro y azulado, estirándose hacia arriba para agarrarle la cabeza. Algo dentro de mí se revolvió. Algo no soportaba lo que estaba viendo, y no sabía si era yo o lo otro. Intenté aplacarlo con una barra de fibra y, raro, funcionó. Salí tambaleándome. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería encontrar a mis papás, otra quería salir del pueblo. Pensé en buscar una bici, o simplemente empezar a caminar, o tomar un autobús. Obvio, no había autobuses, pero mi mente privada de sueño ya no distinguía realidad de ficción. Esa noche completa fue una pesadilla despierta. Imaginaba cosas saliendo de la oscuridad. Voces que me decían que me diera la vuelta, que me detuviera, que corriera, todas a la vez, y ninguna. Apenas conservaba el equilibrio, y detenerme un segundo bastaba para quedarme dormido. Tenía que seguir. Incluso me puse una dosis extra, que solo me dio un dolor agudo en las articulaciones y me hizo sudar. Sabía que había hecho una estupidez. Corté camino por el parque. Vi caras formándose entre los árboles. Vi a un hombre boca abajo en la grava, arrastrado hacia adelante por un brazo que le salía de la boca. Vi a otro junto al lago, azotando los brazos contra el agua helada una y otra vez, como un niño frenético tratando de hacer salpicar lo más alto posible. Algo de eso era real. Algo no. Ya no podía distinguir qué era qué. Cuando por fin llegué al centro, había por lo menos 2 docenas de personas frente a un edificio en llamas. Todas con brazos negros y azules saliéndoles de la boca, estirándose hacia el fuego, como si aventaran aire lentamente hacia él. Como algas humanas moviéndose contra una corriente invisible, se mecían al unísono, adorando el caos que habían causado, sin emitir palabra ni sonido. Y aún así, yo podía oírlos. Dándome la bienvenida. Llamándome. Voces únicas, llevadas hacia mí por un viento que no sentía. Acércate, suplicaba.
Aquí perteneces. Me di la vuelta, y las voces subieron de volumen. Desesperadas. Chillando. Exigiendo mi atención, mi devoción. Algunas venían de afuera, otras, del rugido de mi propio estómago. Ya está aquí, se reía. Nunca se va a ir. Nunca va a dormir. Nunca va a parar. Manos estirándose hacia mí. Una cara en cada ventana. Voces que subían desde debajo del concreto. Disparos. Ventanas reventadas. Vidrios crujiendo bajo mis botas de goma mientras pasaba junto a autos calcinados. Oscuro, luego brillante, luego oscuro otra vez. Y en algún momento, cedí. Sentí el concreto contra la mejilla, pero no fui capaz de levantarme. Las piernas no me respondían. Los ojos no se me abrían. Sí. Se reían las voces. Ven. Ven con nosotros. Ven a arder con nosotros. Y luego, la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve fuera. Horas. Tal vez mediodía. Desperté con un hombre corriendo hacia mí, preguntándome si estaba bien. Un coche se había detenido, bañándome en una luz tibia. A un lado del camino, una colonia de ranas me miraba. A lo lejos, mis ojos se posaron en un girasol de colorado. Se había puesto azul. Es curioso cómo no notas los cambios más obvios hasta que te miran directo a la cara. Resulta que la exposición había ocurrido al menos 6 horas antes de lo que el del portapapeles había calculado, y yo había estado despierto lo suficiente como para que la mayor parte del efecto se me pasara. Me encontraron inconsciente a un lado de la autopista, a unos 14.5 kilómetros de mi casa. Aunque tuve un sueño incómodo y sin sueños, los efectos no fueron ni de cerca tan malos como los que sufrió la mayoría del vecindario. Seguro lo escuchaste. Lo llamaron disturbios. Un desastre más en una zona de bajos recursos. Ni creo que haya salido en las noticias nacionales. Algunos de los que cayeron primero sufrieron daños cerebrales permanentes. Larry Peterson nunca volvió a ser el mismo, pero era difícil saber si fue por el trauma o por lo del sueño. De cualquier modo, tuvo que recibir atención de una enfermera varias veces por semana el resto de su vida. Mis papás tampoco salieron ilesos. Mi mamá desarrolló una especie de narcolepsia después de esa noche, se quedaba dormida de golpe en los peores momentos. Mi papá perdió el gusto y el olfato. Hasta hoy les cuesta explicar qué fue exactamente lo que vivieron. Para ellos fue como irse a dormir y tener la peor pesadilla, y despertar en una cama de hospital. A veces me pregunto si yo sí me dormí. Algunas cosas que vi fueron tan extrañas que no hay forma de saber si eran reales o no. Recuerdo vívidamente esa escena de manos meciéndose frente al edificio en llamas. Tiene que haber sido real. Ese edificio sí se quemó. Como te imaginarás, me cuesta mucho mirar atrás. Pensarlo demasiado me deja un frío en el estómago, como si una parte de mí creyera que todo esto es solo una gran pesadilla. Que sigo a un latido de reloj de despertar en ese closet, con alguien parado afuera, esperándome. O quizá es algo dentro de mí, esperando todavía para tomar el control. Tal vez solo está a una noche de distancia.